Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos despertó esta mañana. Nos abrió los ojos, nos da una nueva oportunidad. Bendecimos su nombre por eso. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que vimos la ingratitud del pueblo. La ingratitud de quejándose, llorando ante el Señor. Y fíjese que verdaderamente es una ingratitud eso, porque la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Fíjese. Entonces es una ingratitud el rebelarnos contra la voluntad de Dios, reclamarle, llorando, quejándonos. Eso solamente nos lleva a la destrucción por malagradecidos, como estamos viendo con este pueblo. Si en nuestra vida nosotros hemos tenido este comportamiento, hoy es el momento de pedirle perdón, arrodillarnos y decirle: Señor, perdóname porque actué de una manera errada. Filipenses 4, 6, 7, mire cómo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué preciosa la palabra de Dios. Es lo único que puede darle paz a nuestro corazón. El verso 16 dice: entonces Yahweh dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen contigo ahí. Y yo descenderé ahí. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Hay quienes dicen que el Señor tomó del espíritu de Moisés, del espíritu de Moisés, pero para darle a estos 70 hombres. Pero mire, si leemos con atención, el Señor dice que tomaría del espíritu que estaba sobre Moisés. Para confirmarlo, vamos a ver otra traducción. Y dice que la Nueva Traducción Viviente dice: yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está sobre ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás solo. Así es como dice la palabra de Dios. Y esto fue como también pasó, ¿se acuerda? En Hechos 2, del 1 al 4 creo que es. Cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimos juntos, dice el verso 1. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa sobre los que estaban sentados. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así también pasó en lo que estamos leyendo aquí en Números. A los 70 varones, así también les pasó a los discípulos. A continuación, el Señor dice a Moisés que les va a dar carne hasta que la aborrezcan, porque acuérdense que eso es lo que están peleando. Están aburridos del maná y quieren carne. Y por haber menospreciado al Señor, diciendo que les iba mejor en Egipto. Fíjese. El 18 dice: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Yahweh diciendo: ¿quién nos dará a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Mire la ingratitud. Y Yahweh os dará carne y comeréis. El 19 dice: no comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 20 días. El 20 dice: sino hasta un mes entero.
hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Yahweh, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ya estaban reprochando la libertad que el Señor les había dado. Fíjese, mire el grado de ingratitud en el que ellos habían caído. Por eso tengamos nosotros mucho cuidado cuando hablamos, cuando estamos queriendo reclamarle a Él, que es el dador de la vida, imagínense, y queremos nosotros reclamarle, pelearle a Él. Tengamos mucho cuidado. Que esto que estamos leyendo aquí nos sirva de ejemplo y que aprendamos a bendecirlo cualquiera que sea nuestra situación. Si tenemos, bendito sea Dios. Y si no tenemos, bendito sea Dios, porque es lo que nos hace estar de rodillas, estar cerca de Él. El 21 dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Mire Moisés, el líder del Señor, el que vio tantas maravillas que el Señor había hecho, aquí está dudando. Fíjese de lo que Dios le está hablando. Porque está hablando de 6,000 hombres de a pie, sin contar a las mujeres y a los niños. Fíjese. Entonces él no cree que el Señor pueda hacer este milagro. El 23 dice, entonces Yahweh respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahvé? Ahora veréis si se cumple o no mi palabra. Y aquí le responde el Señor a la incredulidad de Moisés. A veces nosotros no creemos, pedimos las cosas, pero decimos, ay, yo creo que esto no va a pasar, como dice Santiago, pedís y pedís mal, porque si nosotros dudamos, ya mejor ni pidamos. Y esta es la prueba de la mente finita del hombre. Sí, siempre estamos pensando como hombres nosotros, respecto al sorprendente poder de Dios. Creemos que Dios es un hombre grandote, pero no, Dios es Dios, para hacer cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, nuestra lógica incluso, porque en este caso, fíjese, Moisés fue rebasado de su capacidad mental y en su lógica al considerar un milagro de esta magnitud. Él no creía que se pudiera hacer. El 24 dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Yahweh, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Yahweh descendió en la nube. Mire qué lindo el Señor, dice. Yahweh descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu, mire, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Así como leímos que pasó en Pentecostés, ¿verdad? En Hechos 2. Estos 70 varones hablaron la palabra de Dios y no cesaron de hacerlo. El 26 dice, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaban, dice, en el campamento, fíjese, aunque ellos no habían llegado al tabernáculo de reunión. Y estos 2 varones, aunque no habían venido al tabernáculo, ellos estaban inscritos ahí. Y ellos estaban destinados para recibir esa bendición grande del Espíritu Santo, por ser parte del grupo que habría de ayudar a Moisés con el trabajo del pueblo. Estuvieran donde estuvieran, ese era el propósito divino del Señor, de usarlos. ¿Qué nos dice esto? Que Dios es quien decide a quién le va a dar el llamado, fíjese, para el servicio en su casa. Porque vemos hoy en día que se maneja en el pueblo de Dios un celo que no debería de existir. Porque hay quienes consideran que solo determinadas personas son las que deberían de enseñar, de hablar de la palabra. Y eso va en contra del diseño divino de Dios. Aquí lo estamos viendo porque Él llama a quien Él quiere llamar.
Y mire lo que dice el 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. El 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. Y aquí vemos que este joven fue a dar el aviso. Dicen que corrió, fíjense, a dar el aviso. El ayudante de Moisés le pide que lo impida. Y lo vemos hoy en día. Fíjese, que corren a los líderes cuando alguien se levanta y empieza a enseñar. Y les dicen a los líderes que lo callen. Tenemos que tener cuidado con esto, porque al hacerlo, lo único que nosotros estamos enseñando es un celo enfermizo. Y vemos cómo Moisés corrigió esta actitud. Mire qué le dijo Moisés en el verso 29. Y Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahweh fuese profeta y que Yahweh pusiese su espíritu sobre ellos. Mire qué buena respuesta le da Moisés a este jovencito que dicen que hasta corrió. Esto es lo que todos anhelamos, tener el conocimiento para poder entender mejor la palabra y para ir conociendo mejor a nuestro amado Jesús. Aquí confirmamos que los 70 recibieron el Espíritu de Dios, no el de Moisés. Jamás debemos considerar que solo nosotros tenemos la verdad. Siempre debemos de anhelar que muchas personas lleguen al conocimiento de Dios. Y ese conocimiento no es exclusivo para algunos, es para todos. El Señor reparte como Él quiere. Moisés fue un vaso que el Señor usó. El 30 dice, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Yahweh y trajo codornices del mar. Imagínese usted, pidieron carne, aquí la tienen. Y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Era una cantidad, mire, admirable. El 32 dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el siguiente día, fíjese, recogiendo codornices. Y el que menos recogió, 10 montones, recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo del campamento. El 33 dice, aún estaba la carne entre sus dientes, entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Yahweh se encendió en el pueblo con una plaga muy grande. El 34, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatab, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. La codicia es mala. El 35, de Kibrot Hatabá partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Seguramente que cuando los israelitas vieron esto, dijeron, esto es una bendición de Dios. Pero fíjese lo que dice Isaías en capítulo 28. Dice que las 10 tribus de Israel que se fueron por todo el mundo, fíjese, quiero ver si lo encuentro, aquí está. Por todo el pueblo, fíjese, dice que las 10 tribus fueron muy prósperas, tuvieron mucha bendición, pero mire cómo les llama Isaías. Ay de la corona de soberbia, los llama soberbios. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Cuando dicen Efraín, es la casa de Israel. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Ya no le puedo leer porque ya está muy tarde, pero le dejo de tarea que usted lo lea. Es el capítulo 28 de Isaías. Léalo y se va a dar cuenta cómo se expresa Isaías de ellos, que son soberbios. Así que cuando usted reciba un bien, consideremos si hemos hecho algo para merecerlo, pero que sea conforme a la voluntad de Dios, no por nuestros atributos, porque si no es así,
puede ser un juicio de Dios. Así que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? De esto, y que esto que leímos, este capítulo, nos sirva de ejemplo a nosotros para no quejarnos y ser malagradecidos ante nuestro Dios. Así que aquí lo dejamos. Vamos a darle gracias a Dios por las peticiones contestadas, y véngase aquí conmigo, tome una de las peticiones aquí y ayúdeme a orar para que el Señor nos responda. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso. Gracias por tu instrucción. Gracias por tu bondad, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Muchas gracias por todas esas cosas buenas que nos has concedido. Esta mañana, Señor, nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las personas que necesitan salida. Señor, te rogamos por David, Señor, que ha regresado a su casa. Salió del hospital porque tenía neumonía, Padre, pero está con un peso muy bajo y no puede subir, Padre, no puede comer. Por favor, Señor, te suplico que tú pongas tu mano preciosa, Señor, encima de este hombre, Padre Santo, y que él pueda comer, Padre. Ayúdalo, te lo suplicamos, para que gane peso, Señor. Te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Micaela, de 19 años, con un tumor canceroso. Tócala, mi Señor. Hermana Olivia, Julieta, Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños. Por Artemio, este joven de 20 años, Señor, que pueda salir de esta enfermedad. Por este jovencito de Nicaragua y su abuelita con cáncer, Señor, los ponemos en tus manos. Por Mr. Brown, tócalo, mi Señor. Él no te conoce, pero, Señor, te rogamos por su alma, Señor, por su espíritu. Sánalo, mi Dios. Y te pedimos por la hermana Reina Hernández, a quien le van a poner un marcapaso, Señor, tócala. Ayúdala, mi Dios, para que su corazón vuelva al ritmo que debe ser, Padre Santísimo. Por la recuperación de nuestro hermano Luis y hermana Ana Hernández, Señor, ayúdalos, Padre, los ponemos en tus manos. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, mi Señor. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y oramos por la familia de la hermana Ivania, que el Señor bendiga esa casa y la llene de sus ángeles. Por Joyce, esta abuela que está clamando por su nieto, Señor, fortalécela y dale la seguridad que tú estás en control de todo. Y ponemos al hermanito Erwin, Señor, por ese dolor de espalda. Sánalo, mi Señor. Y a la hermanita Zeneida, Señor. Ellos son siervos tuyos que te sirven con alegría de corazón. Por el hermano Jorge, la hermana Margarita, tócalos, mi Señor. Toma tú el control de sus vidas. Y, Señor, yo te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante, Padre, con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor. Prospera el trabajo de sus manos. Ayúdalos a conseguir sus sueños, Padre. Te pido por mi amiga Araceli Chabac, Señor. Tú la conoces, es tu hija. Ella necesita un milagro, Señor. Tócala, sánala. Y por mis hermanas, Señor, por la Clarita, que necesita un milagro en los riñones, Padre. Por favor, te rogamos, te la ponemos en tus manos, que es el lugar más seguro, Señor, en donde ella puede estar. Por Raquelita, por la Carol, por Audrey, para que tú les quites todas esas enfermedades, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que tú estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Señor. Y por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos con tu palabra. Por el matrimonio de Sara y Richard, bendice esa casa, Señor. Por los jóvenes que nos hacen el favor de escucharnos, toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti, Señor, con tu palabra, Padre bendito. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Padre, que vuelvan en sí, que despierten de ese letargo, Señor, que puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan cenar contigo, Señor. Y sé tú, Señor, preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Y por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo, mi Señor, como dice tu palabra,
y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México y España. Mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y que lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna, Señor, porque todas estas cosas nosotros te las hemos pedido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que tengan toda la bendición de Dios sobre ustedes. Los veo mañana.